Estaba en la secundaria y de pronto llegaron algunas personas que venían de una universidad y dijeron: vamos a ponerles un examen sorpresa a todos. ¿Cuántos les gustan los exámenes sorpresa? Pues todos asustados, imagínense, en secundaria y vienen personas de la universidad a poner este examen. Y llegan con el examen y no nos dijeron mucha información, solamente era un examen largo, todos lo presentamos. Y ya después de terminar el examen nos dicen: este examen era una evaluación del Tecnológico de Monterrey y venían a revisar los promedios que estuvieran más arriba para poder otorgarles una beca para que estudien con nosotros en la preparatoria y después la universidad. Iba a ser una beca del 60 al 70% para los promedios más altos del examen. Nos dijeron después, porque si no todos nos hubiéramos asustado muchísimo, no sabíamos el motivo del examen, presentamos y nos dicen esto. Entonces, pues ya días después nos entregan los resultados y a que no saben qué. Quedé entre los más altos, gracias a Dios, aunque usted no lo crea, quedé entre los más altos de promedios y me llamaron los del Tecnológico de Monterrey y nos dijeron, bueno, hablaron con mis papás y dijeron: queremos ofrecerle a Oliver una beca para que estudie la preparatoria que estamos abriendo. En esa época estaban abriendo un campus en la zona de Cumbres. Nosotros no vivimos en la zona de Cumbres de las Mitras, sino vivíamos en la zona de Cumbres del Cerro del Topo Chico, para que usted me entienda. Y vivíamos de este lado y nos dijeron eso y mi papá me dijo, habló conmigo y me dijo: yo desde que he visto cómo vas en la escuela, hay un anhelo en mi corazón de que tú entres a estudiar el Tecnológico. Yo dije: no tengo yo el dinero para pagar esto y es imposible para nosotros para que tú entres a estudiar ahí, pero se está abriendo esta oportunidad y yo quiero que la tomes y no sé cómo vamos a pagar el 30 restante, pero Dios nos proveerá y le vamos a echar ganas y a ver cómo le hacemos para que tú puedas entrar ahí. Y yo sentí, cuando me dieron esa información, sentí como que me cayó el mundo encima de mis hombros. Así de un momento a otro me empezó a entrar, hermanos, un miedo y un terror que no, a la fecha no sé por qué ocurrió ese miedo. Y me llevaron y me dijeron: vamos a presentar un examen al Tecnológico ahora de inglés para ver dónde te vamos a ubicar. Y yo iba ese día con tanto temor que ni siquiera pensé lo que contesté. Quería llorar ahí, tenía a lo mejor 14, 15 años, no sé. Y entonces fui ahí y yo le decía a mi papá: yo no quiero entrar aquí. Y él me decía: pero es la mejor oportunidad, es la escuela una de las escuelas más importantes, es un regalo que te están dando, entra. Y yo: no puedo entrar aquí y tengo miedo y tengo mucho miedo y tengo miedo y tengo miedo y tengo miedo. Ahora sí, como ese video que circulaba en redes sociales. Literalmente yo me sentía aterrado. Y para no hacerles el cuento largo, no entré a estudiar el Tecnológico del Monterrey, pasé a la preparatoria de la uni y continué mis estudios allí en la universidad. De pronto ahora, en la actualidad, he tenido la oportunidad alguna vez de visitar las instalaciones del Tecnológico de Monterrey de la universidad y son instalaciones de primer nivel para los que lo conozcan. Y he visto personas que han estudiado ahí y he admirado la buena calidad de la educación. Y voy a hablar en términos humanos, no en términos espirituales, porque realmente creo que aún en esta decisión mía, Dios tenía un plan en mi vida y estoy donde la gracia de Dios quiere que esté el día de hoy. Pero voy a hablar en términos humanos. Cuando he ido a esos lugares, de pronto pasa por mi mente, y no lo voy a mentir, dejé escapar una gran oportunidad. Y de pronto me he puesto a pensar: ¿qué hubiera pasado si el temor no me hubiera ganado y yo hubiera entrado a esa universidad? Y otra vez, hablo en términos humanos, no crea que es una constante que estoy pensando eso, solamente en ciertos momentos que he visto algunos de los resultados de las personas que estudian ahí o las instalaciones, que en términos carnales digo: wow, me hubiera gustado haber estado ahí, pero no tomé la oportunidad, una gran oportunidad. Ahora, hermanos, esto solamente es una ilustración que yo estoy presentando, porque todos en algún momento hemos tenido buenas oportunidades y el asunto es que en el momento en que la oportunidad se presenta, no nos damos cuenta
de lo importante que es esa oportunidad. Si nos diéramos cuenta, la tomábamos. Pero como muchas veces no nos damos cuenta de la importancia, a mí por más que me lo trataron de hacer ver, yo no me pude dar cuenta. Lo que ganaba en mi mente era el temor. Yo no me di cuenta de la oportunidad, no la tomé. Y todos hemos estado en situaciones donde cuando está la oportunidad presente, no nos damos cuenta de la importancia de la decisión a la que nos estamos enfrentando, y a veces acabamos por no tomar esa gran oportunidad y la dejamos pasar. Es solo una ilustración, porque el día de hoy vamos a ver una historia donde diferentes personas se enfrentaron no a una buena oportunidad, se enfrentaron a la más grande oportunidad, podría decir yo, de sus vidas, y algunos de ellos tomaron una muy mala decisión. Y es la historia que vamos a ver el día de hoy. Se encuentra en Mateo 27:15, y para que entendamos la historia voy a mencionarles un poco del contexto. Los líderes religiosos en la época de Jesús estaban celosos del ministerio de Jesucristo y no creían que Él era el Mesías, así que decidieron, a base de falsos testimonios y de engaño, apresar al Señor y enjuiciarlo. Y las autoridades judías estaban determinados a quitarle la vida. Pero los judíos estaban gobernados por los romanos, así que la decisión no quedaba solamente en sus manos. La decisión tenía que aprobarse por el imperio que lo estaba dominando, el cual eran los romanos. Así que los líderes religiosos traen a Jesús, que lo habían apresado, y lo llevan delante del gobernador romano de esa provincia, que era la provincia de Judea. El gobernador romano se llamaba Poncio Pilato. Es un hombre muy conocido, y hay un dicho muy conocido tomado de la Biblia en su, digamos, honor. Y llevan a Jesús ante Poncio Pilato para que él decida sobre cuál es el destino, digámoslo así, de Jesucristo. Sobre si, como lo decían los judíos, condenarlo a muerte, o si no tenía culpa. Y cuando Pilato va y platica con Jesús, digamos, tiene esta entrevista con él, Pilato se da cuenta que no encontraba culpa en Jesucristo. Él se da cuenta que no había nada malo de que podían acusarlo, pero hay una presión de las autoridades judías, que a final de cuentas era un pueblo, y Pilato se ve entre la espada y la pared, entre decidir perdonarlo o dejarlo en libertad, más bien, porque no había cometido delitos, o, como le estaban diciendo, quitarle la vida. Ese es el contexto de la historia que vamos a ver. Y ahora está Pilato ante todo el pueblo y las autoridades judías, y es esta ocasión que ocurre, que vamos a estar leyendo en este momento. Mateo 27:15, le pido que me acompañe a leerlo. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato había entrevistado a Jesús, hermanos, se había dado cuenta que no había culpa en él, y se acostumbraba que en las fiestas nacionales judías, como una manera de el gobernador de congraciarse con los judíos, dejaba en libertad a algún preso que el pueblo judío quisiera. Y entonces Pilato ve la oportunidad y dice: es la oportunidad de dejar en libertad a un hombre que yo considero inocente. Y entonces les pone, porque así había que hacerlo, la opción, la elección al pueblo. Y les dice: tenemos a este delincuente que ustedes conocen. Era un hombre famoso, Barrabás, quizá porque había participado en revueltas, en rebeliones de los judíos. Entonces mucha gente lo conocía, y a lo mejor tenía sus adeptos, sus seguidores, no nos dice la palabra. Pero entonces Pilato presenta a Jesús y a Barrabás. Vamos a continuar. ¿A quién queréis que os suelte, Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué historia tan más impactante. Era el juicio, yo creo que más importante en la historia humana. El único recto, santo, justo y bueno estaba siendo entregado como un delincuente y estaba siendo puesto al lado de un delincuente para ser enjuiciado y para decidir a quién ibas a soltar, si al verdadero asesino, ladrón y delincuente, o al único justo. Y varios personajes participan en esta historia, y el primero de ellos que yo quiero que analicemos un poco brevemente, que tuvo una gran oportunidad y que definitivamente la dejó pasar, es Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Fíjense lo que el texto dice acerca de él. Voy a mencionar algunas cosas, aunque no volvamos a leer el escrito, pero algunas cosas que demuestran que Pilato sabía que debía liberar a Jesús. Fíjense, el texto nos dice en el verso 18 que sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Él estaba seguro que no había motivos reales para enjuiciar a Jesucristo. Él sabía que los líderes religiosos le tenían envidia. Además, de una manera sobrenatural, me atrevo a decirlo, su esposa viene y le advierte, mis hermanos, y les dice: no le hagas nada a este hombre, porque yo he padecido mucho en sueños. ¿Qué dice? Por causa de él. No lo puedo afirmar al 100% porque la escritura no lo dice tal cual, pero yo creo que Dios le estaba hablando a esa mujer y le estaba advirtiendo: no lo toques. Y ella va y le advierte a su esposo, y su esposo, como quiera, toma la decisión contraria. Lección para todos los hombres. Siempre escuchen a su esposa, ¿verdad? Y toma la decisión de crucificarlo, a pesar de que sabía que lo tenían por envidia, a pesar de que su esposa le estaba diciendo: estoy soñando con esto y estoy padeciendo por esto en sueños. Hermanos, Pilato tenía la autoridad legal para dejar a Jesús en libertad. Lo dice en el verso 17, se acostumbraba que soltaran algún preso. Y en el verso 21 dice: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Él podía liberar a Jesús, tenía la autoridad, sabía que era inocente. Su esposa le estaba diciendo, cuando le dice a la multitud: ¿a quién? Y luego le dicen: a Jesús, crucifícalo. Él dice: ¿qué mal ha hecho este? ¿Tenía dudas de que fuera culpable? No. Él estaba convencido de que Jesús era inocente. Y no solo esto, no solo todas estas cosas que acabo de mencionar, se abrió el momento preciso, la oportunidad correcta para que él hiciera lo que era justo. Era la oportunidad perfecta. Sí, porque él podía justificarse con eso de que siempre se libera a alguien, y tenía la autoridad y pudo haber libertado a Jesús. Pero ¿sabes qué pasó? No lo hizo. Mis hermanos, Poncio Pilato no sabía
que él estaba frente al momento más importante de su vida, frente a la más grande oportunidad, porque se estaba cruzando Jesucristo por su vida y tenía la decisión de hacer lo correcto con el único justo. Sin embargo, prefirió su estabilidad política, prefirió quedar bien con la gente que quedar bien con Dios y hacer lo que es correcto, lo que era justo. Y dice en el verso 24: viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. ¿Y qué hizo? Y miren, es conocido en toda la historia, porque Pilato se lavó las manos, y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ojalá sus palabras pudieran ser ciertas sobre él. Pero el hecho de que tomara agua para lavarse las manitas, para nada le quitó la culpa y la responsabilidad como autoridad que era de hacer lo que era justo delante de Dios. Esa agua no le limpió las manos ni le limpió el corazón, porque él fue injusto delante de Dios en la oportunidad que tuvo de hacer justicia. Se le pasó la oportunidad. Prefirió quedar bien ante los hombres que quedar bien delante de Dios. Pilato prefirió conscientemente la injusticia antes que la justicia. Escuche esto, hermano. Él decidió el acto más injusto de la historia, que es condenar al único que era verdaderamente inocente. Si alguien en la historia no debía ser enjuiciado, si alguien en la historia debía ser completamente inocente y haber salido de cualquier tribunal sin culpa alguna, era Jesucristo. Y Pilato lo tuvo en su tribunal y decidió en su contra. Se puso del lado equivocado de la historia. ¿Sabes cuál fue el mayor pecado de Pilato? No fue un pecado por ignorancia, fue un pecado de cobardía moral. Tuvo miedo de hacer lo que era correcto, le tuvo miedo a la gente, pero no tuvo temor de Dios. Esa es la primera persona que se perdió de una gran oportunidad. Los siguientes personajes que vemos en la historia son el grupo de líderes religiosos, los sacerdotes judíos, los ancianos y el mismo pueblo. Todos ellos también tuvieron una oportunidad de decidir sobre este asunto, ¿sí? Ahora vamos a ver los sacerdotes. Los sacerdotes, miren, hermanos, ellos debían saber que Jesucristo era verdaderamente justo, porque para acusarlo tuvieron que recurrir a falso testimonio para poder que lo apresaran. ¿Quiénes son los malos en la historia? ¿Aquel que no le encuentras nada y no lo puedes acusar, o aquel que tiene que violar las palabras y la verdad para acusar al otro? Obviamente sabemos quién está mal aquí. Y ellos lo sabían. Su conciencia misma los debía estar acusando de ser mentirosos, porque ellos tuvieron que recurrir al pecado para enjuiciar a Jesucristo. Pero a pesar de que sabían que Jesús era inocente y ellos pecadores, fíjense lo que dice en Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender, ¿qué dice? Con engaño a Jesús y matarle. Ellos sabían que estaban actuando mal. Ahora, no solo por ellos mismos lo sabían por boca de Pilato. Lo trajeron ante el juicio. Pilato dijo: no hay nada malo en este hombre. El mismo gobernador no había encontrado nada mal, y ellos seguían sosteniendo su mentira. Y por otro lado, ellos sabían quién era Barrabás. Lucas 23:19 nos dice lo siguiente: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ellos estaban seguros de que Jesús era inocente, de que ellos eran el problema, y además estaban seguros de que Barrabás era un
rebelión, era un rebelde y era un asesino. Y aún así tuvieron el descaro de poder elegir a un asesino en lugar de elegir a Jesucristo, que nada malo habían encontrado en él. Miren, mis hermanos, mis amigos, ellos no eran ajenos a Jesús. Ellos lo habían escuchado enseñar. Ellos habían visto sus milagros. Ellos se enojaban porque veían que la gente lo seguía, y la gente, todos decían: Jesús habla como quien tiene autoridad. Ellos debieron haber sabido quién era quien estaba frente a ellos. Sin embargo, su celo por el poder y su amor por el poder no les permitió conocer quién era Jesús, y prefirieron a un delincuente que al autor de la vida. Más adelante Pedro, después de toda esta historia, Pedro les dice a las multitudes: ustedes mataron al autor de la vida. Y esto fue por iniciativa de los líderes religiosos. Era su oportunidad. Miren, hermanos, los líderes religiosos tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento que hablaba de cómo habría de ser el Mesías. No solo habían escuchado a Jesús, tenían la responsabilidad de conocerlo, porque, digámoslo así, en el Antiguo Testamento ellos habían visto una fotografía de cómo se veía Jesús. El Antiguo Testamento describe el carácter del Mesías, describe lo que el Mesías iba a sufrir, describe todo del Mesías. El Antiguo Testamento lo decía, y ellos eran expertos en la ley. Sin embargo, no tomaron su responsabilidad y no conocieron la verdad. Y a la hora de estar Jesús frente a ellos, lo acusaron de muerte. Su envidia pudo más, y su celo por el poder político y religioso pudo más que hacer justicia. Mire lo que dice en el verso 20. Ya lo leímos ahorita, pero estoy releyendo estas partes para recordar sus palabras. Mire lo que dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y ellos estaban motivando a la multitud a decir: crucifícale, mátalo, quítale la vida. Y no solo ellos, sino el pueblo al que guiaban tomó la misma decisión. Y ellos dicen en el verso 25 palabras que me ponen la piel chinita. Dice así: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tuvieron el descaro de encontrar tan culpable a Jesús, y la seguridad falsa en ellos de que había que crucificarle, que dijeron: su sangre. Es decir, Pilato se lavaba las manos y ellos dijeron: no te preocupes, tú no eres responsable por esto, aunque sí lo era. No te preocupes, que caiga su sangre sobre nosotros. Y no solo sobre ellos, también maldijeron a sus hijos. Oigan, Abraham, dice la Biblia que en Abraham fueron benditas las familias de la tierra, y Dios escogió un pueblo para sí. Dios estaba bendiciendo, y ellos tomaron la autoridad para decir: sean malditos nuestros hijos. Ambos, Pilato, los líderes religiosos, el pueblo, todos ellos tuvieron una gran oportunidad de hacer lo correcto, de hacer justicia delante del justo, y no lo hicieron. Se les pasó su gran oportunidad. Y ahora vamos con el último personaje a quien quiero hacer alusión en esta historia, y que la Biblia hace alusión. Y este personaje es este hombre que se llama Barrabás. A diferencia de los demás que tuvieron decisión en la ecuación, en la jugada, Barrabás tenía responsabilidades previas, pero en este caso él solamente le cayó que le dijeran: pues libérenlo a él. Pero ¿quién era Barrabás?
Barrabás era, según Juan 18:40, era un ladrón. Y según Marcos 15:7, era un rebelde y un homicida. Y antes de analizar lo que ocurre con Barrabás, que es lo más importante del mensaje, yo quisiera que pensáramos un poquito en la condición en la que Barrabás se encontraba antes de este evento, ¿sí? Porque a pesar de que era un delincuente, en algún momento de su vida, como todos nosotros, fue un niño que tenía un futuro. Quizás sus papás habían planeado cosas para Barrabás, quizás sus padres tenían planes y sueños para él, pero en algún momento de su vida decide elegir un camino de injusticia y unirse a rebeliones y aún convertirse en un ladrón y en un homicida. Había tomado muy malas decisiones y ahora se encontraba, por su propia responsabilidad, escuche esto, se encontraba sin libertad, se encontraba sin esperanza y se encontraba condenado a muerte. Y yo quisiera que meditáramos un poquito en esto, porque es terrible la situación de una persona que se encuentra en la misma situación en la que Barrabás se encontraba. Yo creo que el fin de año, no este sino el anterior, salió en las noticias una noticia de que el mero fin de año, en la fiesta de fin de año, ya en la madrugada, un hombre harto del ruido que tenía sus vecinos fue y quiso dialogar con ellos para pedirles que bajaran el volumen de la música. Y entonces va y habla con ellos, se ven las cámaras de grabación, no se escucha lo que está hablando, pero se ve que el señor va con una actitud medio amable y el otro responde: no vamos a quitar la música, vamos a seguir con esto. El señor regresa a su casa, tenía un arma en su casa, la toma, se la pone en su pantalón y va caminando con aquellos hombres, y nuevamente se ven donde les dice: por favor, bájenle a la música. Y el otro hombre vuelve a responder de la misma manera: no vamos a quitar la música, es un día de fiesta, vamos a continuar igual. Y entonces el hombre saca el arma, y cuando la saca, la otra persona que está ahí, lejos de hacerse a un lado e ir a bajarle como todos lo hubiéramos hecho, se envalentona y su orgullo no lo deja actuar bien, y va y se enfrenta al hombre. El otro empieza a hacerse para atrás hasta que en un punto se ve agredido él mismo y saca el arma y le dispara y se va. Y el hombre cae tirado en el piso y muere a los minutos de eso. Cuando yo vi esa historia, obviamente primero dices: qué terrible la situación para una persona que ya perdió la vida. Se le acabó la vida en ese momento. Pero luego vemos el otro lado de la moneda, vemos a una otra persona que por un momento de ira, ¿qué hizo con su vida? ¿Cómo lo describiría usted? Echó su vida a la basura, a perder completamente. Todos sus planes, todas las cosas, un año nuevo y que metas nuevas, todo se fue a la basura en un solo momento, por un momento de ira de este hombre que decidió quitarle la vida a una persona, y fue a la cárcel, y seguramente está en la cárcel y no tiene libertad y no tiene esperanza de salir. Y quizás si fuera a otros países y otro tipo de delito un poco más grave, aún estaría condenado a muerte. Estoy diciendo todo esto, hermanos, para que nos ubiquemos un poquito en la situación de Barrabás. Barrabás no estaba feliz en la prisión, y menos en las prisiones antiguas. Él estaba sufriendo de falta de libertad, él estaba desesperanzado de cualquier cosa, e incluso no solo estaba desesperanzado, estaba condenado a muerte. ¿Y por qué es importante mencionar estas cosas acerca de este personaje, mis hermanos? Porque la Biblia nos enseña que la gente sin Cristo no es muy diferente de Barrabás. La Biblia nos enseña que la gente que no tiene a Cristo en sus vidas no es muy diferente de la situación que Barrabás estaba viviendo. Y no me malentiendan, no quiero decir que los mismos tipos de delito comete cualquier persona en la sociedad. Obviamente él era un asesino, y yo creo que la mayoría de las personas que escuchan este mensaje no lo son, o eso espero, ¿verdad? Sin embargo, no somos muy diferentes que las condiciones físicas
en las que Barrabás estaba viviendo ilustran perfectamente las condiciones espirituales de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Primero dije, Barrabás estaba sin libertad. Juan 8:34, Jesús está hablando y dice así, dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Barrabás estaba preso en cadenas físicas, pero el hombre sin Cristo que practica el pecado, la Biblia nos dice una verdad espiritual acerca de esa persona, y es que se encuentra ¿qué? Esclavo, preso, sin libertad. En una ocasión un joven me escuchó decir que las personas sin Cristo están esclavos, y él me dijo, yo no soy esclavo de nadie, así como le dijeron a Jesús en esta historia. Y él me decía, yo hago lo que yo quiera hacer, por lo tanto soy una persona que estoy en libertad. Pero yo le respondí lo siguiente, amigo, las personas son libres para hacer lo malo, pero no son libres para dejar de hacerlo. Otra vez lo voy a decir, las personas son libres para hacer lo malo y lo hacen todo lo que quieren, pero la gente en este mundo no tiene el poder sobre su propia vida para dejar de hacer lo malo. Eso nos enseñan las escrituras. No tienen control en su propia vida. ¿Y saben qué lo demuestra? Que nuestro mundo va en caída libre, va en picada, a pesar de todos los buenos deseos de las personas de ser buenas gentes, porque la gente no tiene el poder de escapar de su propia prisión. Sin libertad. Las personas sin Cristo son diferentes a Barrabás, solo en que se encuentran en una prisión diferente. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir. Las personas sin Cristo son diferentes a Barrabás, solo en que se encuentran en una prisión diferente, la prisión de sus propios pecados dominando sus vidas. En segundo lugar, Barrabás se encontraba sin esperanza. Y obviamente estamos hablando en términos humanos. Él no tenía conciencia de la vida espiritual. Pero una persona que está en la cárcel condenado a muerte pierde toda esperanza de hacer cualquier cosa buena en su vida. ¿Qué le quedaba a Barrabás? Sino simplemente esperar el tiempo de su ejecución. Eso también describe una condición espiritual de las personas que están sin Cristo. Mire lo que dice la Biblia. Efesios 2:12 dice de la siguiente manera. Dice, en esos tiempos, está hablando Pablo a la iglesia, le dice, en esos tiempos de antes, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y fíjense lo que dice, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Y alguien podría decir, ¿por qué este pasaje dice que la gente vivía sin esperanza? ¿Por qué sin esperanza? Y la respuesta es porque sin Dios solo hay una garantía para el futuro: la muerte. ¿Por qué la gente vive sin una verdadera esperanza? Porque sin Dios solamente hay una cosa segura en el futuro de las personas. ¿Y sabes qué es? La muerte. Eso roba toda esperanza. Y eso atemoriza. La Biblia dice que el temor a la muerte de las personas tiene a la gente bajo la esclavitud y hace lo que el diablo quiere que hagan. Por eso está siguiendo la gente a Satanás, por temor a la muerte. ¿Sí? Mire, lo puse en la siguiente frase: el hombre puede trabajar, el hombre puede lograr, el hombre puede hacer y deshacer todo lo que quiera en este mundo, pero por más que se esfuerce, no tiene la más mínima esperanza de cambiar su destino, porque no tiene el poder de escapar de la muerte. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, Dios en la palabra da una sentencia y Él dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en otro texto de la Biblia dice: por cuanto todos
pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios que es la vida. Entonces, el único fin que le espera a la gente, a final de cuentas, en términos finales, es la muerte. Y esto tiene de cabeza a todos los filósofos, y esto ha hecho que la gente tome filosofías extrañas y que diga: haz todo lo que puedas aquí, porque nada más vida solo hay una, y pórtate como se te dé la gana, porque vida solo hay una. Porque la gente es esclavo de lo que todo en este mundo es esclavo, no solo del pecado, sino de la condena de muerte para todos. Y yo sé que en este momento muchos podrán pensar que estoy hablando excesivamente pesimista, pero ahorita vengo a traerles buenas noticias. Solo antes, déjeme decirle la última condición en la que se encontraba Barrabás. Barrabás se encontraba sin esperanza y se encontraba condenado a muerte. Fíjense lo que dice Juan 3:17. No acerca de Barrabás, sino acerca de los hombres sin Cristo. Mire lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18: el que en él cree no es condenado. Pero ¿qué dice ahí después? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay una sentencia de muerte física y eterna sobre su vida. Ya ha sido condenado. Jesús vino porque los hombres ya habían sido condenados. Hombres que no tenían capacidad de salvarse por sí mismos. Jesús vino a rescatarlos porque los hombres ya estaban condenados. Dice: el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya hay una condenación. Mis hermanos, si Barrabás tenía unos clavos escritos con su nombre y una cruz hecha a su medida, el hombre sin Cristo tiene una celda con su nombre en las prisiones eternas. El hombre sin Cristo está sin libertad, está sin esperanza y está condenado. Esa es la realidad. Y por eso Barrabás ilustra perfectamente la condición de los hombres indios. Pero yo no vengo a predicarles malas noticias, mis hermanos, porque por asombroso que parezca la historia desesperanzada de este hombre, en ese día Barrabás escuchó las mejores noticias para un preso condenado a muerte. Sal de prisión, Barrabás, eres libre. ¿Cómo se lo imagina? Oye, estás desesperanzado, estás sin libertad, estás en cadenas, en una prisión horrible, condenado a muerte, y de repente en un día cambia tu vida por completo. Así como cambió y entraste a la cárcel, ahora de un momento a otro, sin que lo esperes, su vida fue cambiada y Barrabás salió de prisión como si fuera inocente, aunque era un homicida. Esas fueron las mejores noticias. Miren, hermanos, ese día Barrabás inmerecidamente, díganme otra palabra para inmerecidamente, por gracia, inmerecidamente Barrabás recibió ¿qué? Recibió libertad. Por gracia recibió libertad. Ese día el único verdaderamente inocente que ha caminado por este mundo tomó su lugar. Y esto es impresionante, porque el que le correspondía morir realmente era a Barrabás. Él ya sabía, ya estaba escrito todo para morir. Y sin embargo, aquel que en términos de justicia no debió haber muerto,
vino y estaba ocupando justamente el lugar de ese homicida. Ese día, como nosotros decimos, Barrabás volvió a nacer, porque le estaban dando una segunda oportunidad de vida. Ahora, mis hermanos, no me malentienda. Yo no creo que en ese momento Barrabás estaba recibiendo vida eterna. Él solamente fue suelto de sus prisiones, y la desesperanza y la falta de libertad que tenía y la condena que tenía física pasó a ser una vida diferente, en la que este hombre ahora ya no está en cadenas, ahora es libre totalmente, y ya no está una cruz con su nombre en la que él tiene que ir a morir. Estaban borrándole el nombre. Ese día Barrabás estaba feliz, eran buenas noticias para él. Volvió a nacer en términos humanos, no espirituales. ¿Cómo se lo imaginan? Pues se sacó la lotería, brincando de alegría Barrabás. Y de la misma forma que la historia de Barrabás es una perfecta ilustración del hombre sin Dios, la historia de Barrabás y de lo que Jesús hizo por él es una ilustración perfecta de la obra espiritual que Cristo hizo por nosotros. Es una ilustración perfecta de la obra espiritual que Cristo hizo por nosotros, porque así como Barrabás no merecía ser salvado, así el hombre sin Cristo tampoco merecía ser salvado. Dice la palabra de Dios que Cristo murió cuando nosotros aún éramos pecadores, fue que Cristo murió por nosotros. Es decir, nosotros siendo culpables, inmerecedores de salvación y del amor de Dios por nosotros, aún así Dios decidió amarnos y enviar a Jesucristo para morir por nosotros. Él nos amó inmerecidamente. Y si alguien hoy está en Cristo y está libre en Cristo, no está libre por sus propios esfuerzos, porque tuvo el poder para librarse de sus cadenas espirituales y salir de su pecado. Está libre porque Cristo lo hizo libre por gracia, gracia inmerecida. Y así como Jesús tomó el lugar de Barrabás, siendo inocente, murió por uno culpable, así en nuestra propia vida, en el aspecto espiritual, Jesucristo murió por nosotros. Nosotros somos los pecadores y Él tomó el lugar, la muerte que correspondía a cada uno de nosotros que creemos en Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que la ira de Dios contra el hombre por nuestro pecado, la ira de Dios vino sobre Jesucristo, no sobre nosotros. Así que si Barrabás estaba feliz porque lo habían dejado unos añitos más en libertad, quizá 30, 40, no sé qué edad tendría, el creyente debería estar mucho más feliz por lo que Cristo hizo por él. Porque Cristo Jesús vino por gracia, tomó su lugar, lo salvó de sus pecados y le otorgó vida eterna en Jesucristo. Y nos libró de la condenación eterna. Así como Barrabás fue libre de la condena a morir en la cruz, así nosotros somos libres de la condenación eterna. Recuerden el pasaje que ahorita leímos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió ¿para qué? Para que el mundo fuese salvo por él. Y luego dice esta frase tan preciosa: el que en él cree no es condenado. Lo voy a decir de nuevo: el que en él cree no es condenado. ¿Sabe por qué no es condenado? Porque ya tomaron tu lugar. El juicio vino sobre Cristo, no sobre ti. Y por eso, ahorita cantábamos: ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiado, descanso en él. Ahora hay un futuro. ¿Por qué hay un futuro? Porque Cristo nos dio un futuro. No había esperanza, había condena, había muerte, y Jesús vino a traer vida eterna, vino a traer esperanza.
vino a darnos un lugar con Él por la obra de Jesucristo. Así que mis hermanos, hoy, igual que a Pilato, los judíos y Barrabás, Cristo nos da la gran oportunidad de que veamos quién es Él. Hoy Cristo nos da la oportunidad de que veamos su obra, la que estoy describiendo en este momento. Hoy se nos da la gran oportunidad de poder ver lo que Él hizo por nosotros y de, como dice Juan 3:17 y Juan 3:16 y 17, de creer en Él. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Juan 3:16 dice así, ya lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es la gran oportunidad. Hoy es la gran oportunidad. Y la oportunidad está abierta. Y así como le fue otorgada a este hombre, puede ser otorgada la vida eterna para todo aquel que tome esta oportunidad y le diga a Jesucristo: sí, yo creo en lo que tú hiciste por mí. Yo creo en que tú viniste y fuiste un hombre obediente en todo y moriste por mis pecados y viniste a salvarme. Yo creo en que tú me amaste. Yo quiero ese sacrificio, recibirlo en mi vida, Señor. Y entonces una persona puede tener vida eterna si decide creer y caminar con Cristo. Pero mis hermanos, aquí no termina el mensaje y no terminan las buenas noticias. Yo sé que estoy hablando a una audiencia y a un público, a una iglesia que probablemente la mayoría le hayan dicho que sí a Jesucristo y que han decidido creer en Él de todo su corazón. Y yo sé que todos o muchos de aquí han recibido el regalo de Jesucristo de la vida eterna. Pero permítanme culminar esta historia tratando de imaginar un poquito lo que siguió en la vida de Barrabás. Porque Barrabás no se le ofreció vida eterna en ese momento. Se le estaba ofreciendo salir de sus prisiones y tener la oportunidad de vivir una vida diferente a la que había tenido, completamente diferente. Cuando estaba viendo esta historia me acordé, vino a mi memoria una historia muy famosa en nuestro estado. Pasó en 1997, un hombre que se llamaba Ricardo Aldape Guerra, no sé si alguien lo recuerda. Este hombre estuvo en los Estados Unidos, se fue ilegal y estando allá con uno de sus amigos, un oficial de policía los detiene y ellos tienen ahí un altercado con el oficial y el amigo, es lo que dicen en la historia, el amigo con el que va saca un arma y le dispara al policía y lo mata. Ambos tratan de huir, incluyendo a Aldape, y tratan de escapar de la escena y obviamente los iban a arrestar, pero matan a su amigo y solamente lo arrestan a él. Y es enjuiciado y es condenado a muerte. Es condenado a ser ejecutado porque había matado a un oficial de policía en funciones. Y en Estados Unidos así es la ley. Y entonces este hombre le llaman a esta condena de muerte en el corredor de la muerte. Dice la historia que por cerca de 15 años el corredor de la muerte, y estuvo siendo enjuiciado por un delito que, bueno, en lo que él dice y la historia dice, él no había cometido, simplemente estuvo en un mal momento y decidió también huir y por eso lo estaban condenando a ser ejecutado. Entonces, esto conmocionó mucho, era un regio, entonces conmocionó mucho a la gente de Nuevo León y conmocionó, sus padres empezaron a hacer escándalo y empezaron a levantar la voz, una familia humilde, y en Estados Unidos se empezó a decir que había irregularidades en su proceso y muchas cosas, y total, después de 15 días de estar preso en el corredor de la muerte, a 5 horas de ser ejecutado, el gobernador de Texas le da la libertad y deciden no ejecutarlo y lo mandan de regreso a Monterrey. Qué historia, ¿no? De película. 5 horas antes de morir lo mandan a Monterrey. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esta historia?
Porque él llega y obviamente ya es un personaje famoso y público. De alguna televisora lo agarra y le dice: oye, queremos hacer una serie de tu vida, de lo que está pasando. Una novela, antes no había series, una novela de tu vida. Y entonces lo llevan a la Ciudad de México y empiezan a pagarle buena cantidad de dinero. Y dice que por su fama y por su dinero, malas amistades empezaron a acercarse y empezó a incurrir en vicios y empezó a volverse una persona pues que estaba esclavo de los vicios. Y en uno de sus trayectos de la Ciudad de México para Monterrey, va a alta velocidad, tiene un accidente y muere. En algunos artículos noticieros dice que estaba bajo los influjos de marihuana y de drogas en su organismo. 4 meses después de ser liberado, después de 15 años de estar condenado a muerte. Qué historia tan irónica, paradójica, no sé cómo decirlo. Era horrible lo que le pasó a este hombre. No imagino a sus papás pensando en esto, pensando en: mi hijo se le ha dado una nueva oportunidad, tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Volvió a nacer y a los 4 meses, por malas decisiones nuevamente, acaba con su vida. Bueno, hermanos, con esto estoy concluyendo. Yo no pretendo decir que la Biblia nos dice lo que pasó con Barrabás. No lo menciona y no lo sabemos. Pero evidentemente Barrabás tuvo 2 opciones: o vivir como vivía antes y volver a caer en la cárcel y ser condenado a muerte, o componer su vida y vivir una vida diferente. Estoy hablando en términos humanos. Quizá hubiera tenido la gracia de saber quién había tomado su lugar y creer en Jesús, y a lo mejor hubiera obtenido vida eterna. No lo sabemos. Solamente estoy diciendo posibles escenarios en la vida de Barrabás. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo que Cristo vino a traer a las vidas de aquellos que vino a salvar, hermano, escucha esto, no solo es vida eterna. Mucha gente solo piensa que Jesucristo vino a traerle vida eterna y que el evangelio solo proclama la vida eterna. Pero Cristo Jesús vino a dar una vida nueva a las personas. Cristo Jesús vino a cambiar la manera en la que la gente estaba viviendo y a vivir una vida agradable para Dios, a vivir una vida transformada, una vida totalmente diferente. ¿Cuál habría sido la respuesta correcta de Barrabás? No lo dice la Biblia. ¿Cuál habría sido la respuesta correcta? ¿Qué hubiera sido lo correcto que él hiciera después de haber sido puesto en libertad? ¿Qué piensan? ¿Enderezar a su vida? Imagínate que le hubiera caído la noticia, no lo sabemos, pero que le dijeran: mira quién tomó tu lugar, alguien completamente inocente. ¿Cómo lo hubiera llevado a vivir? Bueno, remordimiento, o quizás pudo haber dicho: bueno, si él murió por mí, yo debería de vivir una vida digna de él que murió por mí. Eso hubiera sido una respuesta correcta. No sabemos cómo vivió, pero ahora no le estoy hablando a Barrabás. Le estoy hablando al pueblo de Cristo. Si tú entendiste quién es el que ha tomado tu lugar y quién es el que murió por ti y te dio vida eterna y perdonó tus pecados, quién es el que estuvo en la cruz, lo mucho que te amó, si uno entendiera eso, no podría seguir viviendo de la misma manera. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Con este pasaje concluyo. Segunda de Pedro 1 del 3 al 9. Mire lo que dice. La puse en Nueva Traducción Viviente para más fácil comprensión. Fíjense lo que dice aquí: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? ¿Cómo se nos fue dado? ¿Mediante qué? Mediante su divino poder nos ha sido dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, las promesas de Dios a tu vida hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Y fíjense lo que dice: y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Este pasaje está diciendo: cuando Cristo hizo su obra, por su poder te dio todo lo que necesitas para que pudieras vivir una vida que agrada a Dios, y te llenó de promesas de las cuales la Biblia está llena, pero no simplemente para que dijeras: ah, qué padre, las voy a disfrutar todas y me voy a olvidar de Dios. No, esas promesas son regalos de Dios para que puedas vivir una vida que agrada a Jesucristo. Cristo te salvó para que vivas para su gloria. Así que dice Pedro: en vista de todo esto que se nos fue dado, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral complementenla con conocimiento de Dios y de las Escrituras. El conocimiento con dominio propio, con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia sometidos a Dios. La sumisión a Dios con afecto entre los hermanos. Y el afecto fraternal con amor, ¿qué dice? Por todos. Pedro está siendo muy claro: ya se te fue dado todo para que vivas una vida que agrada a Dios. Esfuérzate en añadir estas cosas en tu vida. Sea una persona de excelencia moral, sea una persona que ama a su prójimo, sea una persona que persevera, que no nada más unos días se esfuerza por caminar con Dios y a los otros ya se le olvidó. Persevera en esto. Ya te fue dado el poder para que lo hagas. Verso 8: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y escuche bien esta parte porque es muy importante para el mensaje, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. ¿Sabes qué es esta última frase? Olvidan que Cristo murió por ti. Olvidas que te fue dado todo para que lleves una vida que agrada a Dios. Olvidas quién murió por ti y el amor con el que te amó. El que no vive una vida diferente es porque es ciego, no ha podido ver el evangelio, no ha podido entender la riqueza de lo que le ha sido dado en Cristo Jesús. Miren, hermanos, una persona que ha entendido la obra de Jesucristo y la ha recibido en su vida no puede vivir de la misma manera porque simplemente no está en las mismas condiciones que los demás. No estás en cadenas, estás libre. No estás sin esperanza, tienes esperanza de vida eterna. No estás condenado, no estás dominado por tus pecados. Cristo te ha dado su poder, su espíritu. Estás en condiciones completamente diferentes. Tu vida no podría ser igual a la de los demás. Y no es un regaño esto. Yo quiero que puedas apreciar el valor de la obra de Cristo. Y si esto lo estás entendiendo para tu vida, porque si no lo has hecho, deberíamos orar al Señor y decirle: Señor Jesucristo, yo no he entendido o no estoy viviendo dignamente de lo que tú hiciste por mí. No estoy viviendo como si tú me hubieras dado una vida nueva y hubieras borrado mis pecados. Estoy viviendo como los demás. Y yo quiero una vida nueva que solamente tú me puedes dar. Mientras meditaba en este pasaje esta semana, platicaba con mi esposa y en un momento yo le dije, cuando leí este pasaje de Pedro, me cayó el 20, entendí esta verdad. Que si uno entiende lo que Cristo hizo por ti,
Tu vida tiene que ser transformada, no por tus fuerzas, sino por el mensaje poderoso que has llegado a comprender. Yo le dije a mi esposa, a veces vivo como si no hubiera sido transformado. A veces vivo como si mis pecados no hubieran sido lavados. A veces despierto en mi día y mis pendientes son tan banales y tan de este mundo que parece que perdí la visión de lo que Cristo hizo por mí. Y por eso quise venir a comunicar este mensaje. Iglesia, la obra de Cristo es lo más precioso, y si no la estás viendo, pídele perdón a Cristo y ve y empápate cada día de la obra del Señor en las Escrituras. Deslúmbrate por ellas hasta que cautive tu corazón. A veces no pasa en el primer instante, porque estamos tan llenos de cosas de este mundo que estamos fríos en nuestro corazón, y llegamos a la Biblia y la leemos y no trae impacto, pero es porque nuestra mente no estamos poniéndola correctamente por tanto que hay en nuestra vida, hermano. Pero lucha, en Cristo lucha. En Cristo lucha por llenarte de la verdad de su palabra. En Cristo lucha para meditar en estas verdades. Y el Señor va a traer victoria en tu vida para que tú puedas experimentar en carne propia el asombro de la obra de Jesucristo, y como fruto de esto, una vida transformada. Porque la obra de Cristo no solo te salva, la obra de Cristo te transforma. ¿Lo puedes decir conmigo? Porque la obra de Cristo no solo me salva, la obra de Cristo también me transforma. Vamos a orar. Si alguien tiene algo que decirle a Cristo, esta es una oportunidad. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por su palabra, Señor. Te necesitamos tanto, Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque todo lo que necesitamos para llevar una vida recta nos fue dada por Cristo Jesús. Te damos gracias porque tomaste nuestro lugar, nos diste salvación y vida eterna, pero también nos diste una vida nueva. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a vivir conscientes de esa verdad. Ayúdanos cada día a meditar en lo que tú has hecho por nosotros y a ser deslumbrados por tu obra, Señor Jesucristo. No permitas que vivamos vidas como si no hubiéramos comprendido tu verdad y tu obra, Señor, sino permite que tu Espíritu nos transforme y que nosotros caminemos en estas verdades llenos de alegría, llenos de fe por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, permítenos caminar diferentes porque hemos recibido una vida completamente diferente en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a creerlo. La salvación viene por la fe, también la transformación viene por la fe, Jesucristo. Ayúdanos a creer en que lo que tú has hecho es suficiente para ser transformados a tu imagen y vivir una vida que te glorifica a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo pido para toda la iglesia que haya un despertar en nuestros corazones de comprender tu obra, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Dios les bendiga.